Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor bendiga a los hermanos que están presentes acá y a aquellos que están a la distancia, que se unen con nosotros para seguir estudiando este tema tan interesante. Vamos progresando hacia el tema del reino milenial de Cristo sobre la tierra, pero voy a orar primero para pedir a Dios su guianza en este estudio bíblico. Señor amado, queremos agradecerte este tiempo que nos da en tu presencia. Clamo en este momento por los presentes y por aquellos que están a la distancia, los que han de ver esta enseñanza, oh Dios, para que tu pueblo sea edificado, tu iglesia sea bendecida, oh Dios. Y tú nos ayudes, Señor, a entender con claridad estas verdades que están contenidas en tu santa palabra. Guíanos, Señor, y que tu santa presencia esté con nosotros para conducirnos y darnos la sabiduría suficiente. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver lo que es la primera parte de este tema: un remanente de Israel será salvo. Vamos a tratar esto en tres partes porque es un tema un poquito amplio y en vista de que hay conceptos y creencias que es necesario aclarar, que es necesario puntualizar conforme a la palabra de Dios. Recuerden mi recomendación que siempre les hago: estudie la Biblia con la Biblia, tenga su Biblia a mano, vea las citas bíblicas, no opine sin leer las citas bíblicas, vea lo que dicen, analice lo que aquí estudiamos y tome notas, porque esto es para edificación nuestra. Mucho se ha debatido sobre el estado actual de los judíos como el pueblo de Dios. Muchos cristianos evangélicos se refieren a los judíos como el pueblo de Dios, los escogidos. Así que para mucha gente, los judíos, déjenme poner aquí esto, los judíos son los escogidos. Así que, y hay muchos cristianos que piensan de esta manera. Ahora, cuando nosotros decimos que los judíos actuales son el pueblo de Dios, son los escogidos de Dios, esto refleja un desconocimiento grave sobre lo dicho por Jesús y sobre lo expresado por los apóstoles acerca de la condición de Israel como el actual pueblo de Dios. Quiero que nadie me saque de contexto lo que acabo de decir. No estoy diciendo que Israel no fue el único y exclusivo pueblo de Dios en la tierra. Estoy diciendo que hay mucho error cuando hoy día se piensa que ese Israel actual es el pueblo de Dios y que los judíos son los escogidos de Dios. Debe entenderse, hermanos, que una cosa es la nación de Israel y otra muy diferente es cada judío como persona individual. Quiero que hagamos esta separación. Una cosa es Israel como pueblo, otra cosa es cada judío de manera individual. El judío de manera individual puede ser pueblo de Dios. El judío de manera individual puede ser un escogido de Dios. Así que esto es algo que
nosotros debemos tener claro en nuestra mente. Israel como nación solo se mantuvo siendo el pueblo exclusivo de Dios por unos 1500 años. ¿Desde cuándo ocurrió esto? Desde la salida de Egipto. Déjenme poner esto aquí. Salida de Egipto hasta muerte de Cristo, desde la salida de Egipto hasta la muerte de Cristo, pasaron unos 1500 años aproximados, y durante ese tiempo Israel fue el pueblo de Dios. Así que es importante nosotros tener esto claro. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y vayamos a Deuteronomio, quinto libro de la Biblia. Capítulo 7. Yo voy a leer esta cita, hermanos. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 hasta el 11. Voy a leerla para que veamos acá lo que Dios dice acerca de este pueblo. Dice la palabra de Dios: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Qué es santo? Apartado. Es decir, un pueblo apartado para Dios. Dice: Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os has rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que les aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndole, y no se demora en el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, aquí está la parte, ¿qué dice? Guarda, por tanto, ¿qué cosa? Los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Noten que Dios le dijo a Israel que era su pueblo especial. Desde la salida de Egipto, Dios los seleccionó. El Señor le había prometido esto a Abraham, a Isaac y en este caso a Jacob, que es de donde viene el nombre de Israel. Dios, ¿qué quiso Dios? Vamos a ver, hermanos, los reinos de la tierra, ¿quién los gobierna? Satanás, ¿verdad? Esto está claro. Satanás gobierna los reinos de la tierra porque Dios se lo entregó. ¿Quién se lo entregó? Adán y Eva
le entregaron a Satanás los reinos de la tierra. Así que el diablo reina sobre los reinos de la tierra. Pero ¿qué hace Dios? Dios quiso establecer su reino sobre una nación. Dios seleccionó a Israel para que fuera esa nación bendecida, especial, pero debía ser un pueblo diferente entre todos los demás reinos de la tierra que estaban bajo el poder del diablo. Noten que era un pueblo especial, separado. Eso es santo, ¿eh? ¿Por qué el cristiano ha sido llamado a ser santo? Porque Dios lo ha separado del mundo, no para vivir en el pecado. Dios separó a este pueblo de Israel de entre las naciones para que fuese un pueblo fiel. Pero el Señor no le dijo a ellos: ustedes son mi pueblo fiel y hagan lo que ustedes quieran. ¿Verdad que no? No es lo que Dios hace. Dios no le dice a un hijo suyo: mira, te salvé, y como tú eres salvo para siempre, haz lo que te dé la gana. No, te salvó para vivir en santidad, para vivir en justicia delante del Señor. Así que Dios le estableció, ¿qué cosa? Condiciones. ¿Cuál era la condición? Guardar los mandamientos del Señor, guardar lo que Dios decía o dice en su santa palabra. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 28:1. Alguien, por favor. Vamos a ver lo que iba a pasar si Israel era obediente a los mandatos del Señor. Deuteronomio 28:1. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Hermano, Dios le está diciendo a Israel: si obedeces, si eres fiel, si cumple con los mandatos que te doy, te voy a poner como la nación más importante, más poderosa, más grande de la tierra. Hermanos, ¿qué habría pasado si Israel hubiera obedecido los mandamientos de Dios? ¿Qué fuera hoy Israel? Más poderosa que Estados Unidos y más importante en el mundo y viviendo en paz. Así que esto es lo que la palabra de Dios aquí nos está señalando. Ahora, si por el contrario el pueblo desobedecía a Dios, déjenme poner esto acá. Si la obediencia iba a hacer de Israel la nación más grande, déjenme poner más importante. Ahora, si el pueblo desobedecía, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y quiero que alguien se lea ahí mismo. Ya leímos 28:1, dice: si obedece, haré de ti que la nación más importante del mundo. Ahora vamos a ver si desobedecían. Y 28:64, vamos a ver lo que dice el verso 64.
Vamos a ver lo que pasaba si eran desobedientes. Amén. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Hermanos, teniendo el Dios Todopoderoso, si Israel caía en desobediencia, ¿qué iba a pasar? Iba a ser esparcido, iba a ser disgregado por toda la tierra, y llegaría el tiempo donde el pueblo de Israel iría y viviría en lugares y adoraría cualquier cosa como Dios, habiendo sido el pueblo fiel, el pueblo de Dios, el pueblo separado por Dios. Así que si desobedecían, serían divididos en el mundo. Yo pregunto, hermanos, antes de continuar, ¿qué ha pasado de las dos cosas? Vamos a ver. ¿Es Israel hoy la nación más poderosa y más importante del mundo, que vive con paz? No. Entonces no se cumplió lo de la obediencia. ¿Falló Dios? No. ¿Y lo de la desobediencia? ¿Por dónde están los judíos hoy en el mundo? Por todas partes. Y aún tienen una nación allí y viven en paz, en una tranquilidad maravillosa, ¿verdad? Con un temor constante día y noche. Esto es el resultado de la desobediencia a las leyes del Señor. No creo que haya necesidad de poner un solo ejemplo de los rebeldes que han sido los israelitas. Ellos mismos no querían ser el pueblo exclusivo de Dios. Ellos querían ser como las demás naciones que estaban bajo el yugo del diablo. Quiero que, hermano, esto lo entendamos con claridad. Dios los separó como un pueblo especial. Dios dijo, ustedes no van a ser como las naciones. Yo lo voy a separar entre los demás pueblos. Yo lo voy a convertir a ustedes en la nación más importante del mundo. Pero ellos, ¿qué quisieron? Ellos dijeron, no, queremos ser como las demás naciones. Vamos a leerlo. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en el libro primero de Samuel, capítulo 8. Vamos a ver. Alguien, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Vamos a ver los versos 4 y 5. Vamos a ver lo que dice allí la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versos 4 y 5. Amén. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Hermanos, ¿era Israel como todas las naciones? No. ¿Verdad? Ahora, Dios los había seleccionado a ellos como un pueblo como especial, escogido por Dios, como su nación única en la tierra. Pero Israel desechó el pacto de Dios. Israel dijo, no quiero lo que Dios me está ofreciendo. Y dijo, nosotros queremos ser como
como las demás naciones. ¿Quién era el que gobernaba las demás naciones? El diablo. ¿Quién gobernaba a Israel? Dios. Dios quería gobernar a Israel, pero Israel ahora aquí se reúne el pueblo, los ancianos, y le dicen a Samuel, que fue el último juez, gran profeta de Dios, y le dice, mira, tú has envejecido. Samuel había envejecido, ¿y Dios había envejecido? ¿Quién era el que lo iba a gobernar a ellos? Dios, no era Samuel. Dios los iba a gobernar, pero ellos rechazaron lo que Dios les había dicho. Vamos a ver lo que dijo Dios a causa de esto. Recuerden, pueblo especial, pero ahora ellos dicen queremos ser como las demás naciones. No queremos ser un pueblo especial, queremos comportarnos como ellos, no queremos cumplir los mandamientos de Dios. Vamos a ver lo que Dios dice. Ahí mismo capítulo 8 de primer libro de Samuel, versos 7 y verso 8. Alguien por favor léalo. Amén. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Hermanos, ¿qué dijo Dios? Samuel, mira, haz lo que ellos te digan. En otras palabras, vamos a complacerlos. Hermanos, recuérdense, Dios a veces nos dice a nosotros, eso es lo que tú quieres, está bien, ahí está. Dios, cuando nos obstinamos, cuando nosotros no queremos hacer las cosas bien, queremos hacerlas por nuestro propio esfuerzo, Dios dice, ¿tú lo quieres así? Pues ahí va, ahí está. Pero no va a ser de bendición. ¿Qué le dijo Dios a Samuel? Mira, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Porque Samuel estaba envejeciendo, pero ¿y qué pasa, hermano? ¿Tenía Dios recursos para continuar guiando a aquel pueblo? Y para que aquel pueblo estuviera sujeto a las promesas del Señor. Así que esto es, hermano, lo que sucede con esta nación. Querían ser iguales a las demás naciones del mundo. Hay un detalle que a veces pasamos por alto. He escuchado algunas personas muy versados en la Biblia, no sabiendo separar a los judíos de los israelitas. Quizá alguien me escucha y se asombra, dice, ¿cómo? Es que una cosa es ser judío, otra cosa es ser israelita. Israelitas son 12 tribus que vienen de Jacob, que se llamó Israel. Judíos son los descendientes de la tribu de Judá. Así que los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. ¿Está claro? Así que es como decir que, por ejemplo, Guatemala es de Centroamérica, pero no podemos decir que todos los centroamericanos son guatemaltecos, porque en Centroamérica hay varias naciones, ¿verdad? Está Panamá, está Nicaragua, está El Salvador, está Costa Rica, está Honduras, está Guatemala, Belice.
todos esos que son centroamericanos, pero hay un grupo de ellos que es hondureño, otro grupo que es guatemalteco, otro grupo que es salvadoreño, costarricense, en fin. Los judíos son descendientes de la tribu de Judá. Los israelitas fueron 12 tribus que con el tiempo se dividieron en dos reinos. Muy importante, todo estudiante de la Biblia, conocer esto. Se dividieron en dos reinos, lo voy a explicar en un minuto esto. 10 tribus se unieron para formar el reino de Israel, así se llamó. Tenía como capital más adelante la ciudad de Samaria. 2 tribus se unieron para formar el reino de Judá. Las tribus de Benjamín y de Judá se unieron para formar entonces lo que hoy conocemos como judíos. Son de 2 tribus que se unieron y se le conocen como judíos. Los de Benjamín, los de Judá formaron una nación que estaba al sur. Al norte estaba la otra nación compuesta por 10 tribus. Esto es básico. Toda persona, para poder entender las crónicas y para poder entender los libros de Reyes y poder entender esto, porque de esta manera va a tener una idea clara de lo que pasó. Ahora, estas 2 naciones, 2 reinos, eran el pueblo de Dios. Estaban divididos en 2 reinos, pero eran el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué pasó? En el siglo VIII, en el siglo VIII, exactamente en el año 721 antes de Cristo, el reino del norte, compuesto por 10 tribus, fue llevado cautivo por los asirios. Esto, ¿dónde está? Está en el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Allí usted puede leer esta historia de lo que pasó. Se los llevaron y estas 10 tribus nunca han retornado. Así, hermanos, que cuando hablamos de Israel, a este Israel que conocemos ahora le faltan 10 tribus. Y esas 10 tribus son israelitas como son los judíos. ¿Dónde están? No vamos a especular acerca de esto, hay muchas especulaciones acerca de estas cosas. El Señor sabe dónde están, hay un plan con ellos, hay un propósito con ellos que se va a cumplir. Ahora, a partir del siglo VIII, que desaparecieron 10 tribus, ¿cuántas quedaron? Solo 2. Y ese es el reino de Judá, donde están los descendientes de David gobernando. Así que este reino se mantiene y es de ellos que descienden los que hoy conocemos como Israel, esa nación que tiene el nombre de Israel. Los judíos son descendientes de esas 2 tribus que se mantuvieron a pesar de la rebelión. El Señor mantuvo su misericordia sobre ellos. ¿Por qué? ¿Porque eran fieles? Fueron tan fieles que Dios mismo vino a la tierra como hombre y lo mataron. Rechazaron al Mesías. Aún siendo tan fácil ellos poder darse cuenta que era el Mesías, pero sus corazones estaban endurecidos, como parece que siguen en la actualidad, Parece que siguen en la actualidad. Hermanos,
he tenido la oportunidad de estar en contacto con algunos judíos y hablarle de Cristo a ellos es hablarle de lo peor que uno se puede imaginar. Recuerdo el rostro de un judío un día, estando en su oficina. Le dije que cuando veo que es judío, porque tenía unos cuadros, oh, ¿eres judío? Y me dijo, sí. Y le dije, qué bueno, sabe que un judío es la persona más extraordinaria para mí, y se rió. Y cuando le dije, ¿sabe cómo se llama? Y me dice, no, se llama Jesús. Puso el rostro. Creo que no me mandó a salir de la oficina porque era un negocio que estábamos haciendo. Estaba comprando un auto y él estaba encargándose del financiamiento, era su trabajo, por eso no me mandó a salir. Y nosotros tenemos unos vecinos que viven exactamente encima de nosotros en el edificio, que son judíos, y nos saludan muy armonioso, y me saludan muy contento hasta que yo le digo que el Señor te bendiga. Cambia el rostro. Yo quiero, hermano, usted que me esté escuchando, que usted entienda, una persona así puede ser hijo de Dios. O sea, yo no encuentro de qué manera bíblicamente poder expresar que alguien que maldice el nombre de Jesús puede ser hijo de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que todo Israel está desechado por Dios. Estoy diciendo que ese pueblo que hoy conocemos y que son los judíos descendientes de esas dos tribus, no representan el pueblo de Dios que fue durante 1500 años hasta la muerte de Cristo. Ciertamente que Israel fue el pueblo de Dios. Así que miren por qué las dos tribus fueron preservadas. ¿Saben por qué el Señor dejó la tribu de Benjamín y de Judá? ¿Saben la única razón? Que el Señor no la desterró como las otras 10 tribus. ¿Saben por qué? ¿Alguien sabe? De ahí vendría Jesús. Lo más extraordinario que ha tenido la nación de Israel no es que los judíos y que fueron el pueblo de Dios y las maravillas que Dios hizo. Lo más extraordinario que ha tenido y tendrá eternamente y para siempre es que Jesús nació judío. Jesús nació judío. Eso es lo más extraordinario. Yo no entiendo cómo un evangélico puede pensar que alguien que pisotea el nombre de Jesús, que es Dios, puede ser pueblo de Dios al mismo tiempo. O sea, es imposible que esto sea correcto. Así que el Señor nació allí. Quiero que veamos algo. Está en Génesis capítulo 12, verso 3. Alguien váyase buscando Gálatas 3:16. Vamos a leer estas dos citas. Génesis 12:3. Gálatas 3:16. Alguien léase 12:3. Génesis. Amén. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, Dios le dio esta promesa a ¿quién? A Abraham, por la obediencia. Esta expresión que dice aquí, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, es una referencia a ¿quién? Al Señor Jesús. Vamos a verlo como lo dice Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 16. Alguien, por favor.
Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo que es Cristo. Noten, hermano, así que la bendición sobre todas las naciones del mundo no dependían de las descendencias de Abraham, sino de uno solo, de un descendiente. ¿Cuál es el descendiente? Cristo. Por eso, miren, por esto fue preservada esta nación. La nación de los judíos fue preservada porque de allí vendría Cristo. ¿Y sabe por qué nadie va a destruir a los judíos? ¿Sabe por qué? Porque Cristo tiene un plan con ellos. Esa es la única razón. No hay otra. El plan de Cristo que se va a cumplir fielmente. En varias ocasiones, Jesús se refirió a ellos como un pueblo que perdería su condición de exclusividad delante de Dios. Yo quiero que usted observe estas citas bíblicas. Las vamos a leer todas porque es importante que todo el que me está escuchando esté claro en cuanto a esto. A veces pasa esto, hermano. A veces leemos la Biblia, cerramos la Biblia y seguimos pensando de la manera que pensábamos. Pensamos antibíblico. Leemos la Biblia y seguimos pensando antibíblico. ¿Para qué es la palabra de Dios? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a ver a Jesús diciendo que Israel no sería más el pueblo exclusivo de Dios. Este pueblo especial, separado entre todas las naciones del mundo. Vamos a ver. Vamos a estar leyendo Juan capítulo 8, verso 44. Vamos a ver lo que dice Jesús de ellos. Juan capítulo 8, verso 44. Alguien por favor léalo. Amén. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, cuando Jesús dijo esto, cuando querían matarlo, querían apedrearlo porque Jesús le predicaba la verdad. ¿Qué le dijo Jesús a los judíos? ¿Qué le dijo Jesús? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. No le está diciendo ustedes son hijos de Dios. No le está diciendo ustedes son pueblo de Dios. Está hablando claro. Yo no estoy diciendo que todos los judíos del tiempo de Jesús eran hijos del diablo. Estoy hablando de la nación, estoy hablando de los dirigentes, estoy hablando de la mayoría de este pueblo. Jesús los llama hijos del diablo. Y yo pregunto, ¿se puede ser hijo del diablo y pueblo de Dios? Esto es algo que no hay manera de que pueda conciliarse en la mente. Jesús estaba hablando una tontería aquí. Jesús es la verdad, no que Él dice verdad, Él es la verdad. Y mire cómo está señalando aquí. Vamos a seguir viendo, quiero que usted siga examinando conmigo esto. Mateo
Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, verso 43. Alguien por favor que lo lea. Amén. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Yo no sé si esto requiere una interpretación profunda, esto que acabamos de leer, ¿eh? Yo no sé si esto requiere que un gran teólogo lo analice. Jesús le dice, por tanto os digo, es decir, se lo aseguro, que el reino de Dios será quitado. Todavía cuando Jesús le está hablando, era el pueblo de Dios. Recuérdese, fue pueblo de Dios desde que salió de Egipto hasta la muerte de Cristo. Así que Jesús está diciendo claro, Jesús dice que sería quitado de ellos y dado a ¿qué? A gente que produzca los frutos de él. Así que Dios estaría quitando su reino de Israel y dándoselo a otro pueblo. Es lo que la palabra de Dios aquí está hablando. Vamos a seguir leyendo. Lucas, capítulo 13. Vamos a ver lo que dice. Lucas, capítulo 13, versículos 28 y 29. Amén. Dice, ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Hermanos, aquí habla de exclusión. ¿Qué es lo que es exclusión? Sacar, quitar, botar, excluir, es dejar fuera. Jesús está señalando esto. Y yo solo estoy ilustrando, lo que voy a decir no es exagerado. Podemos ver muchísimos pasajes donde con claridad la palabra de Dios dice que esto iba a pasar con Israel. Dejaría de ser el pueblo de Dios. Esto lo dice Jesús. Yo no estoy haciendo otra cosa que mostrando esta evidencia en la palabra de Dios. Así que Jesús está predicando todas estas cosas a su pueblo. La Biblia dice que a lo suyo vino, ¿verdad? Y que a lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, quiero que vean de lo último que Jesús dijo, advirtiéndole a aquel pueblo que dejaría de ser pueblo de Dios. Jesús mencionó estas palabras un poquito antes de ser crucificado, es decir, días antes de que lo condenaran a la cruz. Jesús expresó estas palabras y quiero que alguien lo lea. Está en Mateo capítulo 23, verso 37. Alguien por favor que lo lea. Amén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Sigue leyendo hasta el 39, hermano. Okay. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis,
hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estas fueron de las últimas palabras. Esto se conoce como el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas, ¿a quiénes? A los profetas, y apedrea a los que te son enviados. Jesús dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Wow, cuando yo expreso esto me lleno de una emoción enorme, porque es que allí estaba como hombre aquel que él sacó de Egipto al pueblo, aquel que abrió el mar rojo para que el pueblo cruzara, estaba allí en persona. Aquel que les había enviado los profetas. ¿Y qué habían hecho ellos con los profetas? Mataron, lo apedreaban, lo encarcelaban, nunca obedecieron. Jesús dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de la sal y no quisiste? Ahora, ¿qué dice el verso 38? Ven el verso 38, he aquí, vuestra casa os será dejada, ¿qué? Desierta. ¿De qué casa está hablando? La casa en Israel donde Dios se manifestaba, donde Dios tenía su gloria. ¿Cuál era? El templo. Y aquí que vuestra casa os será dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a ver, ¿ya Israel dijo estas palabras, bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿No? Están esperando un Mesías. Están esperando todavía el Mesías. Y saben, cuando se presentan conflictos como lo que Israel está viviendo hoy, ellos esperan que en ese momento el Mesías aparezca. Así que no dudemos que en Israel hay un movimiento fuerte ahora de judíos que digan, ahora va a aparecer el Mesías. Va a aparecer y nos va a hacer, va a dominar el mundo y nosotros también dominaremos el mundo junto con el Mesías. Pero ese Mesías que ellos esperan no va a llegar. Va a llegar el que ellos rechazaron. Así que hermanos, aquí Jesús dice claro, Jesús dice que el templo, recuerden que Dios seleccionó a Israel como su pueblo especial y con el tiempo un rey llamado Salomón edificó un templo y Dios puso su gloria en aquel templo. Dios se manifestó en aquel templo. Y cuando Cristo nació, ese templo, o mejor dicho, el segundo templo, porque el primero fue destruido en el año 586 antes de Cristo, el segundo templo que fue reconstruido en 70 años después, fue el templo que Jesús visitó. Y allí Dios se manifestaba. Y estando Jesús en Israel, Dios se manifestaba en aquel templo. Pero Jesús dijo que ese templo sería dejado desierto. Que ya la gloria de Dios iba a abandonar aquel templo. Y esto ya sería el final de ellos como el pueblo de Dios. Quiero que veamos una última cita para concluir en esta noche. Está en Mateo capítulo 27. Quiero usted que me está viendo a través de la distancia, que usted ponga atención a esta cita. Mateo capítulo 27, versículo 50 y 51. Amén. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron.
Cuando nosotros leemos estos dos versículos, parece como que no dice nada trascendente, ¿verdad? Sí, al momento de Jesús morir, dice que clamó a gran voz, entregó el Espíritu, pero hay un detalle ahí que resalta profundamente, y es el velo de ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ustedes saben que, y esto lo voy a hacer lo más sencillo posible, el templo tenía lugar santísimo y lugar santo. El velo era una cortina que dividía el lugar santísimo del lugar santo. ¿Cuál era la diferencia? Que aquí en el lugar santísimo era donde se posaba la gloria de Dios. Muchos años antes, en el primer templo, aquí estaba el arca del pacto, y sobre esa arca, el día de expiación, el día de Yom Kippur, la gloria de Dios descendía sobre aquel propiciatorio del arca. Eso pasaba una vez al año, pero Dios se manifestó en aquel lugar, y este lugar estaba separado del lugar santo por un velo. Aquí solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Aquí entraban los sacerdotes todos los días a oficiar y a ofrecer allí adoración al Señor. Cuando Cristo murió, en el mismo momento que Jesús expiró, que entregó el Espíritu, ¿qué dice la palabra de Dios? El velo se rasgó. Esto es el velo, hermanos. El lugar santísimo quedó descubierto. ¿Sabe lo que pasó en ese momento? ¿Sabe lo que pasó en ese momento? ¿Qué leímos? La gloria de Dios abandonó a Israel. Yo no estoy diciendo que Dios y sus promesas abandonaron a Israel. Estoy diciendo, dejó Israel de ser el pueblo exclusivo de Dios en ese momento. Cuando Cristo murió, lo que había de Dios en Israel era su gloria allí. Y esa gloria abandonó aquel lugar a la muerte de Cristo. ¿Qué pasó después de la muerte de Cristo? Los judíos siguieron haciendo sus sacrificios en el templo. Y el templo sirvió para la iglesia. En los patios del templo predicaron, ganaron muchas almas para Cristo. Aquel lugar, a partir de la muerte de Cristo, se convirtió en un edificio común y corriente. Cuando Jesús le enseñaron los edificios del templo, maestro, mira qué hermosos. Jesús dijo, de cierto os digo que ahí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ni siquiera Jesús dijo, mi casa, como lo dijo en una ocasión. ¿Recuerdan cuando Jesús entró enojado al templo porque lo habían convertido en una cueva de ladrones? ¿Qué dijo? Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la habéis convertido en cueva de ladrones. Ahí la llamó mi casa. La gloria de Dios estaba allí. Pero cuando Jesús se estaba refiriendo a la destrucción del templo de Jerusalén, dijo, ahí no quedará piedra sobre piedra. Es decir, ¿en qué se convirtió el templo de Jerusalén? Aunque los judíos siguieron haciendo sus sacrificios, se convirtió en un edificio común y corriente. Y cuando los romanos destruyeron en el año 70 esa edificación, no destruyeron el templo de Dios, destruyeron el templo de los judíos, no el templo de Dios, porque ya más de 30 años atrás, cuando Cristo murió, la gloria de Dios abandonó aquella casa. Así que, mis queridos hermanos, esta es la primera parte de este tema, un remanente
de Israel será salvo. Estoy diciendo que va a llegar el tiempo donde un remanente de Israel será salvo. ¿Cuándo va a pasar eso? La próxima semana vamos a continuar estudiando este tema y vamos a ir viendo esto paso a paso. Lo primero es, Israel ya hoy no es el pueblo de Dios. Repito, no que Dios no tiene promesa con ellos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, ya perdió su condición de pueblo especial de Dios. No sé si tienen alguna pregunta. Hermanos, ¿alguna pregunta acerca de lo que dije? Hablé bastante. ¿No hay preguntas, hermano Luis? ¿No hay preguntas ahí? Pues vamos a orar dando gracias a Dios por este estudio bíblico. Padre, quiero agradecerte por la oportunidad de haber estudiado estas enseñanzas. Tu palabra es clara, tu palabra es precisa. Tú sabes, Señor, que en mi corazón mi mayor anhelo es que tu pueblo pueda ver estas verdades a través de tu palabra, pueda aclarar dudas y poder tener la certeza de que si algo grande pasó y ha pasado en Israel y pasará, es que tu Hijo amado nació como un judío, salvó al mundo como judío y que vendrá a reinar sobre las naciones de la tierra como un judío. Ayúdanos, Señor, a entender esta verdad, a comprender de una vez y por todas que el centro de todo es Cristo, que el centro de todo es tu Hijo amado. Siembra esto en nuestra mente, en nuestro corazón, y bendícenos, oh Dios, a través de esta palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.